Shalom, estamos para la tercera aliyá, Parashat Va'era, capítulo 6, versículo 9, donde nos quedamos, 29, versículo donde nos quedamos, y de inmediato terminamos ese capítulo, empezamos el capítulo 7, y llegamos al versículo número 7. Leemos en la Torah. Habló Adonai a Moshe diciendo: Yo soy Adonai. Habla a Paró, rey de Mizraim, todo lo que yo te hablo. Y contestó Moshe delante de Adonai: He aquí yo soy torpe de labios. Entonces, ¿cómo me oirá Paró? Habló Adonai a Moshe: Mira, te he puesto señor sobre Paró. Aarón tu hermano será tu intérprete. Tú hablarás todo lo que te ordenaré, y Aarón tu hermano hablará a Paró, para que envíe a los Bené Israel de su tierra. Pero yo endureceré el corazón de Paró, así aumentaré mis señales y mis maravillas en la tierra de Mizraim. No oirá a ustedes Paró, entonces pondré mi mano sobre Mizraim y sacaré mis legiones a mi pueblo, los Bené Israel de la tierra de Mizraim, con grandes justicias. Y sabrá Mizraim que yo soy Adonai, cuando extienda mi mano sobre Mizraim y saque a los Bené Israel de dentro de ellos. E hizo Moshe y Aarón como les ordenó Adonai, así hicieron. Bien. Finalmente van a presentarse delante de Faraón, no sin antes una tercera queja de Moshe Rabbeinu con respecto de su poca destreza con el habla. Un hombre de extremada humildad. Cuando un hombre está expresando esta debilidad, queda por entendido que no es su destreza la que va a realizar la obra, sino que esto es de parte de Hashem. Justamente por eso es que todas las señales y milagros van a venir de parte de Hashem y no de parte de este hombre, quien es sencillo, humilde y reconoce su poca capacidad para cierta área en la vida. Bueno, pero al mismo tiempo que se va a dar todos estos eventos de la liberación por medio de Hashem, por Hashem, a través de Moshe Rabbeinu, también Hashem sabe cuál es el comportamiento de un hombre completamente contrario en carácter a Moshe. Este es Faraón, Paró. Faraón era un hombre que se creía muy audaz, muy capaz, muy inteligente. Era el emperador del imperio más importante de aquella época. En oposición está el siervo de Hashem. El siervo de Hashem está recibiendo ayuda para fortalecer en su debilidad. Mientras que Faraón, quien presume de mucha seguridad, perderá la fortaleza. Esto es lo que ocurre con los seres humanos cuando nos enfrentamos o cuando tenemos delante a Hashem. Los más débiles somos fortalecidos por Él, y los más fuertes somos debilitados por Él. Cuando nosotros presumimos de gran destreza, Hakadosh Baruj Hu nos hace torpes. Y cuando nosotros tenemos torpeza, Hakadosh Baruj Hu nos hace diestros. Todos vamos a ver que efectivamente la dureza de Faraón se pondrá de manifiesto, su terquedad. No quiere y no puede creer en Hakadosh Baruj Hu. En cambio, Moshe, lo vamos a ver, que terminará desarrollándose de tal manera que será llamado entre nosotros Moshe Rabbeinu, nuestro maestro, porque nos enseñará, porque escribirá el Sefer Torah, porque enseñará a nosotros la Torah, al pueblo de aquellos días y aún en nuestros días. Un hombre torpe de labios, pero que, sostenido por Hashem, creó todo. Lo que nosotros tenemos
dentro del judaísmo. Y del otro lado de la moneda, Faraón, un tipo arrogante, un tipo presuntuoso, un tipo que quiso ponerse a Hashem, terminará siendo frustrados todos sus planes. Quiso sujetar y someter al pueblo de Israel y lo perderá. También hoy en día sabemos, así como Moshe Rabenu continúa hasta nuestros días su fuerza en cuanto a la dicción. Faraón y su pueblo Egipto no es el mismo que hoy se encuentra habitando aquella región en el río Nilo. No son la misma gente, no son los descendientes de aquellos que habitaron en esta época con el pueblo de Israel. Uno todavía prevalece, el otro desapareció. ¿Por qué? Es la postura que nosotros tenemos delante de Hashem. Esto es precisamente lo que nosotros aprendemos en esta tercera lía. Si nosotros nos sentimos y creemos, tenemos cierta seguridad en nuestra debilidad, Hakadosh Baruj Hu nos fortalecerá en ello. No debemos tener pensamientos ya de error, de discapacidad, por cuanto que Hashem nos sustentará en todo lo que nosotros hagamos. En cambio, todo aquel que tiene una seguridad, Hakadosh Baruj Hu le hará saber que es falsa su seguridad. Bueno, aprendamos esto. Por eso, Moshe Rabenu. Shalom.